Desde el Ejecutivo Nacional se ha lanzado esta propuesta de la pena de muerte. Hay personas que lo han tomado positivamente y otras negativamente tras los casos reiterados de violaciones a menores de edad. Dice que en Lima se manifiesta, solo en Lima, como 500 personas enfermas, Ujú, en mi ujú. opinión, han sido sentenciados a pena definitiva, ¿no? Para que se queden en la cárcel. Y eso no es suficiente para la presidenta de la República, que ayer, juntamente con sus ministros, se han pronunciado sobre el particular. Martín Romero, es analista político, vamos a consultarle qué opina sobre esta propuesta. Martín, buenos días. Buenos días. Casi el 99% de los casos de pena de muerte han sido revisados luego y se han detectado que eran inocentes o que no han dado ningún efecto de cambio. Las violaciones y los delitos se cometen en situaciones en las que hay problemas políticos de estructura y de participación del Estado en la sociedad. O sea, prácticamente el delito está con natural al delito que hay en el Estado y en las altas esferas, ¿no es cierto? Si hay un grupo permisible al delito, arriba se comete el delito, hay poca atención social, prevención, de hecho que el delito se va a cometer más. O sea, no tiene nada que ver la pena de muerte con el delito. No has rectificado nunca al ejecutado o las cadenas perpetuas nunca han sido del todo justas, ¿no? O sea, aquí hay que poner programas mucho más fuertes de, primero, formación en valores, primero de, digamos, respeto a las diferencias, ¿no? Falta de represión sexual. Gran parte de los violadores son personas que viven bajo efectos de traumas psíquicos según los cuales no, ellos creen que tener relaciones o tener una vida sexual normal es pecaminoso en una sociedad hipócrita como la nuestra. Entonces te creas monstruos que se reprimen sexualmente y solamente proceden con la violencia. Entonces es complejo la cosa y no se resuelve solo con una pena de muerte o una cadena perpetua. ¿Pero es positiva o no esta No, no, en propuesta? absoluto, porque no tienes que trabajar las estructuras sociales, la educación sexual desde la infancia, que no te toque tu cuerpo, saber qué partes son erógenas, ¿no es cierto? Y eso no es pecaminoso. Hay un grupo de la derecha en el Perú que dice, no, ¿para qué educación sexual? Lo estás prostituyendo al niño. No, pero el niño tiene que saber que ciertas partes del cuerpo no pueden ser tocadas. Te pueden dar una palmada en el hombro, en la cabecita, ¿no es cierto? Un beso en la frente, pero si te tocan otras partes, ¿no? Hay también un machismo, ¿no es cierto? El machismo, por ejemplo, ¿no? La mujer es un objeto sexual y yo la uso y la voto, ¿no? Y eso está promoviendo este grupo de machistas, con mis hijos no te metas, que están ahorita en el poder. Dicen, no, 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 nada que ver, que hay solo varón y mujer, y solo tienes que tener sexo cuando te casas y solo para tener hijos, ¿no? Cuando sabes perfectamente que la sexualidad es un factor de desarrollo integral. Cuando tú tienes una enamorada y tú conquistas a una chica, no solo estás conquistando a una chica, estás comenzando a madurar sus emociones, tu responsabilidad social, porque tienes que tener algo, tienes que demostrar algo a la pareja y viceversa, la mujer tiene que demostrarte. Entonces, cuando hay una represión sexual, un grupo tan conservador, un país tan conservador como el nuestro, se crean represiones sexuales y las represiones sexuales crean estos monstruos. Entonces, no es que seamos una sociedad libertina, que hay que declarar el sexo libre totalmente, no, 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 sino que hay que tener una conciencia de que tenemos sexualidad y hay que desarrollarla poco a poco a partir de sublimaciones, el romance, la no censura, ¿no es cierto? Entonces, es mucho más que solamente reprimir, ¿no? Es también dar oportunidad. No puedes tú embalsar un río que fluye permanentemente y el cual determina nuestra personalidad. La sexualidad no es solamente sexo, no es solamente órganos genitales. La sexualidad te implica que tú te desarrolles como persona madura, te desarrolles en todo tu sentido. Y eso no hay en educación. Un profesor que solo dicta conceptos, que ya ahora en GPT lo puedes trabajar, que no te desarrolla aptitudes de interpersonalidad, empatía, asertividad, ¿no? Desarrollos de tus vocaciones y emociones, un profesor nunca te va a desarrollar esa parte, va a crear gente reprimida, una sociedad que no desarrolla eso, que está ahí con que todo es
el matrimonio, Dios ha creado solo marido y mujer, hombre y varón. ¿De dónde? O sea, no interpretan, no hay que tocarse, está prohibido que le mires a alguien porque que se puede ser pecaminoso. Entonces, esto crea una sociedad de represión y pues la sociedad, como cuando se embalsa, tiene que salir. La mayoría de los agresores sexuales son los mismos familiares y gente que tienen represiones internas, El entorno de la familia. tienen problemas, claro, y tienen problemas graves con esos. Han sido educados totalmente con censura, no les han hecho desarrollar sus facultades, ¿no? Por eso es importante este área de la educación que innova la educación, que se llama desarrollo personal, ¿no? Donde a la vez que tú te cuidas, pero también desarrollas, o sea, no solo te puedes cuidar, ¿no? Desarrollas tu sexualidad mediante el arte, mediante la ciencia. Expertos han salido a opinar sobre el particular y manifiestan que la presidenta ha puesto este tema en agenda como cortina de humo. Claro. Ante la discusión, ¿no?, de la cirugía que se ha hecho con dineros del pueblo, 300.000 soles solamente en medicamentos. Claro. Entonces, este es un grupo que estamos pagando desde hace, digamos, 32 años, que se ha impuesto un programa político sin control de instituciones. O sea, tú sabes perfectamente que lo que está ocurriendo ahorita en el mundo, las guerras, Occidente contra Oriente, la falta de democracia, el avance de la dictadura, es porque hemos generado un solo modelo sin controles, ¿no? Entonces, quienes ahorita están en el poder, generalmente en todo el mundo, son o bien violentos o autoritarios, o este tipo de personas tan mediocres y sin sentido que están en el poder. Entonces, no antes los grupos criminales, ¿no?, eludían la ley para que no les toque. Ahora ellos han capturado el órgano donde se da la ley y ellos son los que crean la ley a su favor. Por eso es que ahora incluso los empresarios honestos que pagan sus impuestos, ¿no?, ya están comenzando a resentir de esto, están comenzando a decir, oye, ¿qué pasa, no? Entonces, ya ha tocado tanto esto que políticamente necesitan quedarse en el poder porque saben que no van a trascender, porque no tienen un programa, un proyecto. Y entonces tienen que hacer medidas como esta, populistas, de aumentar el sueldo mínimo, un poco más adelantan la Navidad. Entonces, yo creo que es absurdo y además es un gobierno tan mediocre que tiene muy poco argumento, que lanza estas cosas esto de la pena de muerte, por ejemplo, es una cosa que ya ha sido discutida, ya se ha demostrado que la pena de muerte no remedia nada, ni menos corrige conductas sociales, ¿no? Es totalmente definitivo eso, ¿no? O sea, la pena de muerte, por eso es que cada vez se está extinguiendo más en algunos estados de Norteamérica. ¿Por qué? Porque lo conservan solamente por razones religiosas. ¿Quiénes conservan la pena de muerte en el mundo? Los regímenes tiránicos, religiosos, fanáticos, o en Estados Unidos también religiosos, estados que son muy fanáticos, metodistas, estos evangélicos que todavía quedan en Estados Unidos, ¿no? Y cada vez se está haciendo menos la pena de muerte en el mundo, ¿no? Y más bien se está yendo a un sistema social de reestructuración de la sociedad, una justicia en la que participen más criterios. Por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal o el nuevo Código Penal en el Perú es un código que te da más facultades para que estudies mejor los casos, incluso en la adversarialidad, en los juicios sucesivos, en el análisis del delito, ¿no es cierto? Este Código Procesal Penal te da más oportunidades para que consigas más elementos de juicios, para que veas incluso la subjetividad de la persona, para que veas la circunstancia del delito, ¿no es cierto? Entonces, porque en los anteriores códigos eran caneros, a cualquiera metían a la cárcel y mucha gente inocente por razones ideológicas entraban a la cárcel, pero ahora tienes la posibilidad de una y otra vez demostrar. Están preparados ahora los abogados para incluso ser antropólogos, psicólogos, ver si el crimen que has cometido era por una cultura, una pasión cultural que tenías, un momento, y van atenuando las penas. Ahora son más sociólogos, ahora tienen mejores programas de resocialización, de mejorar la sociedad. Entonces ya el derecho se ha combinado con la antropología, con la sociología. Entonces la pena de muerte en todo este contexto de novedades jurídicas
totalmente define que no resuelve nada y más bien hay que tener otras medidas. Bien, para nadie es secreto que el Congreso y la Presidenta de la República están gobernando el país. ¿Qué pasa si se discute el tema? ¿Qué tanto afectaría a nuestro país en una determinación a favor del Ejecutivo Nacional? En absoluto, va a perder, porque el tema central ahorita, en este momento, es restaurar el contrapeso de poderes. Tú sabes perfectamente que ahora el presidente no puede disolver el Congreso porque la moción de confianza tiene que ser aprobada por el Congreso. Es como si yo te digo, yo te voy a disolver a ti, te voy a sacar del trabajo, pero tú tienes que decidir, un mal trabajador, tú tienes que decidir finalmente si te saco o no, ¿no? Pero sí el Congreso puede sacar al presidente cuando quiera. Entonces, ahora hay poderes, hay distorsiones constitucionales que pueden modificar cuando quieran el Poder Judicial, el Poder, el Ministerio Público y todo ello. Entonces, ese es el problema real. O sea, la delincuencia que hoy tenemos, todo este sistema de violaciones, robos, atracos, extorsiones, es porque hay estructuras arriba que están favoreciendo ello, ¿no? Fíjate cómo es que la minería ilegal ahora se ha convertido en el lavado de todos los mecanismos de economías criminales. Tú sabes cómo se han hecho las grandes economías criminales en el mundo, a través del oro. Rusia, por ejemplo, cómo es que se ha atrevido a apoyar a Siria, a invadir Ucrania, por el lavado de oro. Por las minas que tiene con grupos mercenarios que antes se llamaban Wagner, ahora se llamaban Afrika Korps, fíjate, nombres nazis, ¿no? Entonces, es todo un tinglado de reformas políticas que hay que hacer, más que dedicarse a tonterías como estas, ¿no? Bien, se está perdiendo el tiempo en este tema y al parecer todo se prevé que es una cortina de humo, como dicen especialistas. Martín, muchas gracias. Siempre gracias grato. Por siempre estar atento y estar en Radio Universal. Hasta pronto. Bien, de inmediato vamos a tener una entrevista de la señora Rosario Salazar, representante del movimiento Amauta. Ella está pidiendo sanción para aquellos policías que no quieran recibir denuncias, ¿no? Y va a haber sanción, ha dicho el mismo jefe de la Policía Nacional de Cusco, ¿no? Esto a raíz de que una niña en Lima desapareció a medianoche de su casa tras tener un problema con sus padres. Y sus padres lo buscaron, fueron a la policía y no han recibido. Mira, la trata de personas es un tema mucho más importante que esto y que tiene que ver con toda esta economía criminal. Bien, así es. Escuchemos las declaraciones de Rosario Salazar. Sino también hacer la exigencia que los protocolos nacionales que están establecidos justamente para prevenir situaciones como esta de desapariciones de niñas, niños y mujeres tenga que ser aplicado en todas las instancias correspondientes, ¿no? Sobre todo en el marco de la pandemia, ¿no es cierto? Hemos tenido cantidad de personas que han desaparecido, niñas, y esto en los corredores que nos correspondía al caso de Cusco. Esta situación de Lima nos hace ver que muchos de los sistemas de protección aún no están funcionando como debía de ser, y funcionando en términos de que respondan al momento en que se requiere, por ejemplo, la seguridad de niñas y niños. En este caso, tanto la policía, el Ministerio Público, todos tienen, ahora ya no tenemos que esperar horas, 24 horas, 48 horas, tenemos que esperar que de inmediatamente hay una niña, un niño, una mujer desaparecida, tendrían que ir funcionando los protocolos. Esto en relación a cualquier comisaría que se establezca, está siendo una comisaría no solo en el ámbito más urbano, sino también rural, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que todavía no es el sistema, o sea, no es el protocolo, pero son los seres humanos que están allí, ¿no es cierto?, intentando dar servicios que no están funcionando. Entonces, tenemos que ser vigilantes y también exigir que esta situación se cumpla, pero también exigir que se sancione a las autoridades, a los funcionarios, a aquellos que son operadores que están, ¿no es cierto?, pagados por un gobierno como nosotros, el Estado, y que tendrían que responder permanentemente a estar vigilando que este caso de niñas desaparecidas finalmente no solo desaparezcan, sino aparezcan violadas, aparezcan muertas, ¿no? Entonces, ahora, no solo es la policía, ayer se ha recogido una denuncia de una progenitora que ha señalado que un presunto agresor a su menor hija
de 6 años intentó violarla, ultrajarla, pero la fiscal hasta la fecha no pide la prisión preventiva pese a que hay un testigo. Bueno, las fiscales, la policía, hay momentos en que se ponen exquisitos, no quieren recibir denuncias, no les interesa, ¿no? Yo recordaba en este momento que una fiscal en marzo de este año, cuando apareció una mujer desapareció una mujer y luego apareció muerta en las alturas de San Jerónimo, decía, no, yo no puedo investigar si no me traen una pierna o un brazo. Claro. No se puede llegar al extremo Es que es de parte, insensibilidad. es parte de una ¿no? cultura machista, ¿no? Porque la cultura machista dice la mujer es cualquier cosa, incluso la misma mujer es la que se pone en ese plan de servir, de subordinación ante el hombre, ¿no es cierto? Y eso en la política peruana está representado en este Congreso. Tú te darás cuenta que hay gente que odia a los homosexuales, odia la libertad de la mujer, hace acoso a las mujeres políticas, hay un acoso terrible. Entonces, es parte de todo un sistema político del machismo, de desvalorar a la mujer. No, pues es una niña, pues así, Bien. las niñas están hechas para Pero eso. es así, ¿no? es así, se está viendo esa indiferencia, insensibilidad de nuestros fiscales, de la policía, pero felizmente ya es anunciado. Policía que no recibe una denuncia va a ser investigado, sancionado y de repente retirado de la Policía Nacional. Bien, de inmediato, la participación del gobierno regional de Cusco